¿Qué onda? Ya no sé cómo comenzar estos, pero siento como que he pasado por varios intros. No sé realmente nunca cómo hablar de una introducción, pero creo que tengo que trabajar en eso porque siempre siento que le doy así como a grabar y me acuerdo de que tengo que dar una introducción y luego se me olvida. Y luego no sé qué hacer. Ah, pero el tema de hoy está muy interesante. De hecho, quisiera... Este tema se me hace muy padre. O bueno, mejor dicho, este personaje del que vamos a hablar el día de hoy se me hace muy padre. Se me hace un personaje muy completo. Y, y hay mucha historia acerca de este personaje, alrededor del personaje, alrededor de todas las cosas que vivió, los momentos en los que Dios intervino en su vida de manera milagrosa desde el momento que nació, cuando iba a morir, literalmente de bebé, y luego al cuate lo ponen en una canasta y resulta que crecen en la familia, en el palacio del faraón. Y estoy seguro que para ahorita ya sabes de qué bebé famoso estamos hablando, y es que vamos a hablar el día de hoy acerca de Moisés. Yo no sabía, pero dato curioso para el día de hoy es que si no sabías, Moisés significa eh, nacido del agua o sacado del agua. Creo que sacado del agua. Eh, y está padre porque básicamente es el reflejo de cómo se salvó Moisés, porque básicamente la idea principal del nacimiento de Moisés es que iban a asesinarlo. Y entonces su mamá se despide de él, lo ponen en una canasta y lo dejan en el río. Y lo recogen divinamente. Luego entraremos a esa historia. Está buenísima, buenísima, buenísima. Si quieres que hablemos de eso, pues está donde está en YouTube. Entonces vamos a hacer uso de los comentarios. Escribe ahí en los comentarios y es como que hey, yo quiero saber más de este cuate y de su nacimiento. Y hacemos todo. Nos metemos al agua con eso, valga la redundancia. Pero hay varias etapas en la vida de Moisés que son muy importantes, y a lo largo de su historia podemos ver que hay como estos highlights, no sé, como estos momentos que son muy notorios en su vida. Y regularmente cuando escuchamos de Moisés, pues Moisés es mejor conocido porque liberó al pueblo de Egipto, y con él, a través de esa liberación, vinieron varias cosas milagrosas. Pero por ejemplo, previo a eso pasaban cosas muy padres con Moisés. Como Moisés es el cuate de la zarza ardiente, ¿no? O sea, el arbusto que se estaba quemando. Estaba él cuidando a las ovejas de su suegro. Y entonces llega a esta planta, ve este arbusto que se está quemando y luego no sabe qué onda, ¿no? Se acerca con temor, guarda su distancia, pero eventualmente llega a cierta distancia en donde el arbusto habla. Porque no era un arbusto, obviamente, ¿verdad? Pero llega a este lugar en donde el arbusto habla y le dice que se quite las sandalias porque la tierra que pisa es tierra santa. Y entonces tiene un encuentro con Dios ahí en la zarza, y hay muchos espacios como ese, así de milagrosos en la vida de Moisés. Moisés era tartamudo, y cuando le dicen, hey, vas a liberar al pueblo de Egipto, lo primero que dice es, pero yo ni sé hablar, yo tartamudeo. Y a Dios le valió. Dios de todas maneras dijo, lo vas a hacer, papi. Y entonces hay varias señales, varios milagros que suceden en ese proceso. Moisés es conocido por llevar el aviso a Palacio, a Egipto, al dirigente de Egipto, y decir, necesitas liberar al pueblo. Y si no lo liberas van a pasar cosas, ¿no? Entonces mejor libéralo. Y entonces le dicen que no, y pasan lo de las plagas. Y esa es otra historia que está buenísima, porque son muchas plagas. Cada una tiene un significado. Pero hoy vamos a hablar de
vamos a hablar de dos personajes. Aarón, que es el hermano mayor de Moisés, y Moisés. Y estos dos cuates hacen varias cosas juntos, ¿no? Entre ellos es la liberación del pueblo de Egipto. Se lo liberan, y es todo este proceso de liberación en donde Moisés levanta la vara, la azota luego creo que la levanta nada más, no la azota, levanta la vara, y se abre el Mar Rojo y el pueblo alcanza a atravesar el Mar Rojo, y después se cierra y se quedan los soldados ahí. Y entonces empieza el proceso de Moisés en el desierto. Y la Biblia nos habla de algo bien interesante. Nos habla que hubo ciertas decisiones que se tomaron que llevaron al pueblo a dar vueltas en el desierto. Que si tú ves un mapa y dices el desierto no está tan grande como para no cruzarlo en 40 años. Y entonces suceden muchas cosas con el pueblo de Israel. Dios cuida del pueblo. Hay muchísimas cosas que pasan de manera milagrosa, que Dios hace énfasis sobre el cuidado de su pueblo, pero están en este círculo de 40 años. Y llega un punto en donde Moisés y el pueblo llegan a Sinaí, al monte Sinaí, que es en donde Dios le da las tabletas de los 10 mandamientos a Moisés. Y Aarón se queda en el campamento y Moisés y Josué suben al monte. No estoy seguro si Josué sube completamente, creo que es que a la mitad o algo, pero la idea es que Josué va con Moisés. El día de hoy le puse un nombre al tema porque creo que va a ser más fácil ubicar estas dos características si definimos un tema. Y el tema lo llamé de manera muy sencilla: habilidad y humildad. Dime si está bien, ya que te chutas el video. Pero verás, Aarón era el hermano mayor de Moisés y era muy habilidoso. La manera en la que sabemos que es muy habilidoso es, por ejemplo, llega Moisés, sube al monte Sinaí y estando ahí dura 40 días. 40 años circunventando o dándole vueltas al desierto, perdidos, y luego llegan al monte y entonces Moisés sube al monte y dura 40 días arriba. Digo, me imagino que hablar con Dios de manera así, cara a cara, los días van a importarme menos, ¿no? Pero había dos puntos de vista de esta historia. Y uno de ellos lo tenía Aarón y el otro lo tenía Moisés. Y Moisés estaba en un lugar en donde él estaba delante de Dios y estaba platicando con Dios, y Dios le dio todas estas instrucciones. Y Aarón estaba con el pueblo. El pueblo que tenía 40 días sin ver a Moisés. Y cuando hablamos de habilidad, yo creo que cuando somos hábiles podemos escoger esperar o no esperar la voluntad de Dios. Y esto lo he visto en muchas partes del desarrollo de una iglesia, del desarrollo de una comunidad, inclusive en mi propia vida en algún momento cuando era mucho más joven. Pero creo que a veces confiamos de más cuando somos habilidosos en algo, porque Dios nos ha dado esa habilidad, sin duda nos ha dado ese don, y tendemos a confiar más en la habilidad que en lo que Dios quiere que hagamos con esa habilidad, o la manera en la que Dios desea que usemos esa habilidad. Y entonces cuando estamos en una situación de estrés, es fácil confiar en esa habilidad que sí ha sido puesta por Dios para que tú la desarrolles, para que yo la desarrolle. Y entonces decir, pues es que esto es lo que me dio Dios, entonces yo lo voy a hacer, porque esto es en lo que soy bueno, ¿no?
Em, y todos nos sentimos de alguna manera confiados en lo que sabemos hacer. No sé si sabes esto, pero yo soy, tu servidor es un diseñador gráfico. Tengo más de 20 años, si no es que 20 años haciendo diseño gráfico. Sí, yo sé que me veo de 20, pero no. Tengo 20 años haciendo diseño gráfico. Tuve la fortuna de aprender de un gran líder, David Ordaz, y el cuate es un monstruo, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de aprender mucho de él. Pero lo que voy con esto es que yo he sido tan diligente y he trabajado tanto con esta habilidad de diseño que ahora las soluciones para mí son muy visuales. Es una habilidad que tengo, y entonces cada vez que entro a un proyecto, mi primera respuesta es visual. Mi primera respuesta siempre está basada en diseño, en comunicación visual, en la manera que quizá otras personas lo van a ver y lo van a entender o comprender, ¿no? Y entonces mi aportación a esto siempre es así. No es para nada la visión completa del proyecto, pero es una parte, y es una parte en la que yo soy un experto y entonces aporto algo basado en mi habilidad. Vamos bien, ¿no? Y entonces Aarón, aquí empieza la habilidad. Hay una parte interesante. Moisés está arriba y entonces todo el pueblo se junta alrededor de Aarón. O bueno, no, me imagino que varias personas se juntan alrededor de Aarón. Y entonces le dicen a Aarón, en Éxodo 32, te lo voy a leer porque está muy interesante la manera en la que reacciona Aarón, y lo podemos ver como él lo cuenta de dos maneras. Y entonces en Éxodo 32, el primer capítulo dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, o sea, fueron de montoneros con Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés. Él nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Ahora, ten en cuenta, Aarón, esta no es la primera vez que escucha la negativa del pueblo de Israel. A lo largo de todo Éxodo, de previo al 32, puedes ver y leer, mejor dicho, puedes leer muchísimas instancias en donde el pueblo se queja constantemente. Hay una parte en donde le dicen a Moisés, dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Que no había suficientes tumbas allá como para venir a morir al desierto? Y no manches, o sea, hay muchas instancias en donde nomás no están contentos, pues. Y ten en cuenta que este es un pueblo que es alimentado diariamente de manera mágica por Dios, porque del cielo cae una onda que le dicen maná. Y todos los días. No te tenías que preocupar por comer, no te tenías que preocupar. Es más, hubo un momento en donde el pueblo tuvo sed. Y Moisés va con Dios y le dice: hey, ¿qué onda? Pues es que el pueblo tiene sed, ¿qué hago? Me van a apedrear, me van a amontonar, así como lo agarraron al pobre Aarón. Y entonces Dios le dice que vaya con esta vara que trae Moisés y dice que golpee una piedra. Y entonces al instante, al tocar la piedra con la vara, agua empieza a brotar de la piedra. Entonces este es un pueblo que no ha sido la primera instancia que se queja. Ha sido una tras otra, y ay, tenemos hambre, y no, mira, tenemos tanto. ¿Dónde está Moisés? Tengo sed. Siento que es como el hijo ese de 2-3 años que llevas en la parte de atrás y constantemente te está preguntando que si ya llegaron a Disney en el camino, ¿no? Ya llegamos. Y me imagino la situación por la que habrá estado viviendo Aarón, porque hay algo que define en uno de los versículos que vamos a ver. Pero entonces la raza se amontona con Aarón y le dicen: hey, haznos dioses. Ahora, se fueron con Aarón porque sabían que Aarón era habilidoso en algo. La primera respuesta de Aarón fue: vayan a todo el pueblo, quítense todos los aretes que todo el mundo trae, los de sus esposas y sus hijas, todo lo que sea de oro, y traigan. Y entonces
La Biblia dice en el versículo 3, dice, todos se quitaron los aretes que llevaban en sus orejas, se los llevaron a Aarón. El 4 dice, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Red flag. Aquí está la parte interesante de Aarón. Aarón dice, o bueno, la Biblia dice, al ver Aarón el entusiasmo del pueblo. Si yo convivo con un pueblo que todo el tiempo se está quejando, y de repente mi habilidad en hacer un becerro de oro trae un entusiasmo enorme al pueblo, yo voy a hacer lo que Aarón, digo, si no sé mejor, quizá voy a hacer lo que Aarón dice. Lo que la Biblia dice que Aarón hizo. Y dice, al ver el entusiasmo del pueblo, estamos leyendo el 5. Edificó un altar frente al becerro, luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Caramba. Cuando hablamos de habilidad, Aarón, a pesar de ser, o mejor dicho, a pesar de que fueron montoneros con Aarón, había una cosa que Aarón no conocía. O por lo menos en las escrituras no se ve. Y es que las habilidades que nosotros recibimos y las cuales son muy buenas son diseñadas para ser usadas en conjunto con Dios. Porque cuando nuestras habilidades son utilizadas fuera de contexto, podemos crear algo muy hermoso, pero que puede traer destrucción masiva a un pueblo. Y vámonos a ejemplos básicos, ¿no? Yo puedo ser un excelente orador, o puedo conocer a alguien que es un excelente orador. Y a lo mejor el cuate es tan bueno y tiene tanta retención y es tan rápido para poder comprender todas estas cosas que yo no soy. Y le es fácil hablar de Dios y le es fácil hablar de la Biblia porque no tiene que estudiar, solamente capta ciertas cosas y solamente basado en eso puede desarrollar este tema, y entonces su habilidad de ser buen orador puede que lleve al lugar en donde está hablando o a la gente a la que le está hablando por un camino que no debería de llevar a la gente a la que le está hablando. Y eso es peligroso. Sin duda es una habilidad, pero recordemos que las habilidades están diseñadas para ser usadas en conjunto con Dios. Si yo soy un excelente músico y a lo mejor mi música por sí misma tengo esta habilidad fabulosa de hacer que cualquier instrumento suene perfecto, ¿qué mejor es utilizar esa habilidad en conjunto con Dios? Si yo soy un buen cantante, y puedes ponerle el ejemplo que tú quieras, puedes ser un excelente, a lo mejor, no sé, contador, si lo quieres poner de esa manera. Y entonces puede ser buenísimo para el reino, o puede ser malísimo para el reino. Y aquí es en donde podemos ver una diferencia entre Moisés y Aarón. Aarón sin duda era habilidoso en lo que hacía. Y estaba padrísimo, ¿no? O sea, me imagino que el becerro haber quedado padrísimo. Digo, si todo el mundo lo vio y dijo, este es nuestro Dios, a darle. Pues haber quedado perro el becerro, si no, a lo mejor si hubiera estado feo o hubiera estado desproporcionado, la gente le hubiera preguntado, oye, como que los becerros no están así, ¿no? No sé, entonces pienso yo que era muy bueno en lo que hacía. Aarón se deja llevar por el entusiasmo del pueblo, edifica el altar al becerro y luego comete esta onda que dice, mañana le damos en la torre a la fiesta, ¿no? Y
El día siguiente el pueblo, todo el pueblo se dejó llevar por esta parte y empiezan a entregar sacrificios y ofrendas. Y luego todo el mundo celebra como si esto hubiera sido, y estamos hablando de que es un pueblo que si supiera mejor, no se hubiera dejado de llevar nada más por la habilidad. Porque sin duda era una excelente habilidad. Pero nadie en el pueblo cuestionó nada. Ahora, nuestras habilidades están diseñadas para ser usadas en conjunto con Dios, pero están diseñadas para la edificación y no la destrucción del pueblo. ¿Estamos hablando del mismo Aarón? ¿O estamos hablando de las mismas habilidades que hablan de la construcción del tabernáculo y la construcción del becerro? Son habilidades, pero una sirve un propósito distinto de la otra. Y después el Señor estaba platicando con Moisés, básicamente, ¿no? Dios estaba platicando con Moisés y le dice, oye, pues creo que tienes que bajar al campamento porque fíjate que esto pasó. Y entonces van bajando Josué y Moisés, y Josué le dice a Moisés, pues escucho como gritos, pero pues a lo mejor tú, o sea, me llama mucho la atención porque Josué dice, escucho gritos como de guerra. Y luego Moisés dice, esos no son ni gritos de guerra ni lamentos de derrota. No son ni gritos de victoria ni lamentos de derrota. Dice, suena como una celebración. Y sí, bajaron en medio de la celebración. Y bajaron a ver un becerro de oro con sacrificios alrededor y el pueblo en fiesta. Y entonces Moisés se enciende. Pasan muchas cosas. Luego le entramos duro a esa parte, pero vamos a leer el 9. Éxodo 32:9. Dice, Dios se da cuenta, obviamente, no se da cuenta, ¿no? Pero habla y dice, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Y le dice a Moisés, ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse en contra ellos y destruirlos. Y después Moisés, haré de ti una gran nación. Básicamente dice, voy a destruirlos a todos ellos, pero a ti te voy a hacer una gran nación. Y Moisés, siendo la persona que es, habiendo experimentado tanto de parte de Dios, Moisés interviene y le habla a Dios y le dice que se acuerde de las promesas que ha hecho a su pueblo. Y Dios se detiene. Y entonces baja Moisés, ve el alboroto del pueblo y pasa todo este rollo, ¿no? Donde Moisés se molesta y les grita y qué están haciendo, y se va sobre Aarón y le dice, pero ¿qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó que te llevó a tomar esta decisión? Esta decisión que va a traer tanto problema para el pueblo. Y Aarón le dice, ya sabes cómo es tu pueblo, ya sabes cómo es el pueblo. Y le repite parte de lo que el pueblo le dijo, donde dice, haznos dioses para que puedan guiarnos. No sabemos qué le pasó a Moisés. Y entonces yo les dije, el 24 dice, los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Y cuando estamos enfrente de lo que nuestras habilidades mal utilizadas producen, es fácil esconder la mano. Es fácil no hacernos responsables. Es fácil decir, es que ellos trajeron, ellos pidieron, yo nada más hice esto y ya se hizo. Pero la realidad de las cosas es que las habilidades requieren de nuestra intervención. Son nuestras habilidades. Dios las puso en nosotros. Y somos responsables de hacer equipo con Dios para la edificación del reino, para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia. Porque para eso están diseñadas. Ahora,
Fíjate que cuando yo pienso en estas cosas en las que pasan con Aarón y con Moisés, lo principal que veo en Aarón es una persona que quizá estaba desesperada por una respuesta después de 40 años y 40 días. Y entiendo al pueblo revoltoso que se venía quejando por 40 años. Y entiendo que las cosas quizá cayeron en su espacio perfecto para crear una tormenta perfecta. Y es posible que en tu vida y en la mía este tipo de cosas sucedan, en donde nos vemos obligados de alguna manera por las situaciones, por la manera en la que nuestra vida se ha llevado, que no nos quede otra más que usar nuestras habilidades según nuestro entendimiento. Y digo según nuestro entendimiento porque siempre tenemos la opción de buscar de Dios, y ahorita lo vamos a ver con Moisés. Pero si vivimos una vida como la de Aarón, en donde basamos nuestra respuesta a las cosas únicamente en las habilidades que Dios ha puesto en nosotros, nuestra respuesta siempre le va a hacer falta algo. Nuestras resoluciones siempre van a estar faltas de Él, faltas de propósito, faltas de todo. Se puede ver muy bonito y puede apaciguar al pueblo un tiempo, pero la realidad de las cosas es que eventualmente vamos a causar daño. Y es ahí lo importante de ser humilde, la importante de la definición o la diferencia, mejor dicho, entre habilidad y humildad. El poder utilizar nuestras habilidades, ahora sí que a carta abierta, y entender que nuestras habilidades, o la diferencia entre entender nuestras habilidades para la edificación del pueblo y nada más utilizarlas para carta abierta. Voy a repetir esa parte porque no siento que lo dije tan claro, pero la diferencia es esta: utilizar tus habilidades a carta abierta, o entender que esas habilidades están diseñadas para desarrollar y edificar al pueblo. Y hemos hablado de Aarón, pero vamos a hablar de Moisés. Porque Moisés a lo largo de este camino ha tenido varias intervenciones con Dios, y Moisés no se vuelve más confiado en sí mismo conforme va pasando el tiempo. Hay una parte después de que sucede todo esto con el pueblo, Moisés va con Dios. Y lo podemos leer en Éxodo 33, 12. Vamos a leer eso y ahorita regreso en un versículo interesante que me gustó mucho. Podemos ver el corazón de Moisés porque en el versículo 12 habla: Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo de la tierra prometida, a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El 14 es la respuesta de Dios y le dice: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. En el 15 Moisés responde y dice: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Yo no sé tú, yo no soy una persona que confía plenamente 100% en lo que sabe o en sí mismo. Yo no soy esa persona. Yo a veces me siento muy en el lugar de Moisés, ¿no? Y yo le digo: Dios, yo no me quiero mover de aquí si tú no me dices para dónde.
O no me quiero mover de aquí si realmente este camino que voy a recorrer lo voy a recorrer sin ti. Pero también he sido Aarón. También he sido el cuate que ha querido resolver las cosas con sus habilidades. Obviamente mi camino de la misma manera que el camino de Moisés ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero lo que te puedo decir ahora es que cuando yo volteo hacia atrás y veo las habilidades que Dios ha depositado en mí y el tiempo en el que las he utilizado, definitivamente he tratado de ser la persona que Moisés es en este tiempo y el que ha sido en el pasado. Ahora, no sé si te dije, pero Moisés era tartamudo. Sí te lo dije. Y había muchas cosas en Moisés que lo hacían sentirse no dignos quizá, ¿no? Muy probable. Pero este corazón, esta parte específica de la vida de Moisés, es nada más encantador. No sé cómo llamarlo de otra manera. Pero cuando nosotros venimos con Dios y le decimos, tú me dijiste que hiciera esto, pero no me has dicho quién va a ir conmigo. Y que Dios te responda, yo mismo voy a ir contigo, todo te va a salir bien. Tú no te preocupes, todo va a estar chido. Debe de producir algo en Moisés que a lo mejor nada más produciría. Y aquí es en donde creo en las habilidades utilizadas conforme al corazón de Dios. Suceden más cosas en la vida de Moisés. Le dan otro set de tabletas, porque cuando se enoja, cuando ve el pueblo tirando fiesta enfrente del becerro, el cuate avienta las primeras tablas, ¿no? Las rocas estas que había tallado para que Dios escribiera los 10 mandamientos. Y entonces Dios le dice, bueno, hazte otras, ¿no? Te las voy a volver a escribir, no pasa nada, tranquis. Pero si vemos la humanidad, creo que no podemos dejar de ver la humanidad. Si vemos este espacio de humanidad en donde Moisés le ruega a Dios que su presencia lo acompañe, es el mejor ejemplo de lo que podemos y debemos hacer todos los días. Estoy seguro que tú, al igual que yo, tenemos un propósito en la vida, y si no lo has descubierto, te insto a que lo hagas. Te insto a que te metas con Dios tanto al grado de que Él pueda decirte cuál es el propósito, que puedas descubrirlo en Él, porque ya está en ti, pero que puedas realmente apropiarte de la manera en la que yo lo he hecho con el mío, y estoy seguro que otras personas lo han hecho con el suyo. Pero este espacio en donde nos rehusamos a dar paso sin la presencia de Dios, este espacio en donde le decimos a Dios, es que me has dicho que yo te agrado, pero ¿y quién va conmigo? Tú lo has platicado conmigo, pero ¿cómo van a saber los demás? Yo creo que ese espacio de humildad, de venir a decirle, Dios, necesito que te hagas presente, no solamente en la vida, en mi vida, sino en la de tu pueblo. Eso no debe no debemos de pasar un día sin decirlo, sin pedirle. No creo que sea sabio hacerlo. Ahora, hay una última cosa que pasa con Moisés en este versículo, en este capítulo en específico. Y yo no sé tú, pero yo puedo ver un corazón muy tierno de parte de Dios, porque Dios le quiere mostrar a Moisés quién es. Y Moisés continuamente está diciéndole, déjame verte, muéstrame tu presencia. De hecho, en uno de los versículos dice, muéstrame tu gloriosa presencia. Y entonces Dios accede y le dice, mira,
párate cerca de mí sobre esta roca. Y conforme yo vaya pasando, voy a poner mi mano. Te voy a esconder en la grieta de esta roca, te voy a cubrir con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después voy a retirar la mano para que puedas ver mi espalda. No se verá mi rostro. Ahora, yo quiero llegar a ese nivel de confianza en Dios, de poderle decir, no me voy a mover sin que tú te muevas conmigo. Y el pueblo necesita saber que tú estás aquí, y el resto necesita ver que tú estás aquí. Porque es lo que nos diferencia. Voy a dejar de confiar en esas habilidades solas y las voy a hacer equipo contigo. Pero la otra es, quiero que Dios me consienta diciéndome, te voy a guardar en este pedacito de piedra y voy a poner mi mano arriba. Imagínate la mano de Dios cubriendo ese espacio donde Moisés cabe. Y voy a poner mi mano arriba y voy a pasar, y después de pasar voy a retirar mi mano. No sé tú, pero eso se me hace súper tierno. O sea, yo quiero que yo estar en la piedra y sentir así la mano de Dios cubriendo. Estas semanas Dios estaba hablando con mi esposa y conmigo, y la manera en la que Dios ha estado interviniendo en nuestras vidas ha sido maravillosa. La manera en la que Él nos ha dado de su gracia ha sido maravillosa. La manera en la que Él ha preparado el camino por el que hemos podido caminar ha sido increíble. No tengo palabras para explicar lo increíble que ha sido la respuesta de Dios en estas últimas semanas. Si te soy completamente sincero, enteramente sincero, no sé cómo explicarlo, pero decidí creerle a Dios en un nivel en donde no había tenido la oportunidad de creerle. Había visto Dios intervenir en nuestras vidas de una manera muy palpable. Cosas de lana inclusive, ¿no? O sea, cosas de provisión. Pero en esto, de repente me sentí amontonado por el pueblo de Israel, y de repente me sentí así como que, hey, o sea, ponle nombre a esto porque tenemos que seguir avanzando. Los perritos se soltaron machín. Y entonces yo he pasado, o me he sentido en ese espacio en donde de repente sí sentía como que, pues le tengo que poner nombre a la habilidad con esto porque necesito seguir adelante. Y Dios me recordó que necesitaba ser paciente, que Él lo tenía resuelto, que no dejara que estas cosas no me dieran paz, ¿no? Y recuerdo en uno de los versículos que dice, yo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo saldrá bien. Yo me sentí identificado con ese espacio. Y la verdad es que me hice a un lado. Decidí hacerme completamente a un lado. Decidí dejar mi manera de responder a un lado, mi manera de ver las cosas a un lado, mi manera de quizá tener control sobre esta situación a un lado, y no lo hice, y me siento muy contento de no haberlo hecho. Me siento muy bendecido de no haberlo hecho, Saúl. Estoy usando tu palabra, mano. Siento que de alguna manera Dios nos ha puesto en ese huequito en la piedra y nos ha tapado con su mano para poder ver que Él ha estado presente, que Él camina al lado de nosotros. Y el día de hoy yo quiero que tú vivas lo mismo. Yo quiero que, al igual que Dios se ha hecho presente en mi vida, se haga presente en la tuya.
Y eso a veces va a requerir la valiente decisión de decidir utilizar nuestras habilidades para el reino. Va a requerir la valiente decisión de decir, Dios, no me voy a mover hasta que tú me digas que me tengo que mover. Y cualquier persona que esté presionándote por una decisión y no respete el necesito que Dios me acompañe para tomar este camino, ten cuidado. Debemos ser movidos para edificación del reino, con todo lo que somos, sin excepción. Y el día de hoy, yo también quiero que tú seas movido así. Me encantaría, esa es mi oración. Vamos a orar ahorita. Porque yo sé que tú eres una persona habilidosa. Yo sé que tienes muchas cosas, muchos haces bajo la manga. Tú, al igual que muchas otras personas, estoy seguro que tú tienes todo este set de talento. Seguramente cuando hablaban de ti decían, es todo un estuche de monerías. Qué mejor que traer todo eso y ponerlo al servicio del Creador. Qué mejor. Pero bueno, ok. Quisiera nada más dejar esto bien claro. Podemos llevar una vida de Aarón. Una vida controlada por lo que socialmente es requerido de nosotros. Y utilizar nuestras habilidades para dar solución a eso. O podemos llevar una vida en donde requerimos que Dios intervenga para poder continuar avanzando. Una es más compleja que la otra, pero las dos hacen uso de lo mismo. Las dos hacen uso de lo que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. Y el día de hoy me gustaría que oráramos acerca de eso. Así que, ahí donde estés, cierra los ojos. Dios, te doy gracias por el día de hoy. Gracias, Padre, porque todas estas cosas que tú has revelado en nuestra vida, definitivamente, Padre, las traes a nosotros porque deseas que aprendamos acerca de esto. Deseas que continuemos edificando, Padre, al pueblo, a tu pueblo. Deseas, Padre, que nuestras habilidades sean utilizadas en conjunto contigo, que no seamos víctimas de la presión social, pero que sobre todo, Señor, te conozcamos lo suficiente como para cuando una petición de este tipo venga a nuestra vida, nuestra respuesta no sea únicamente, ok, tráiganme el oro y vamos a hacer un becerro. Que verdaderamente te conozcamos, Padre, para entender que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito, que la paciencia es parte de llegar a ese lugar. Padre, que tengamos el corazón de Moisés. El corazón, Señor, que no se mueve sin que tú estés presente. Padre, que podamos preguntar lo mismo que decimos, ¿cómo van a saber ellos que tú sientes sagrado por mí y por tu pueblo si no está tu presencia con nosotros? Padre, qué importante es tu presencia con nosotros. Danos ese corazón, Padre, de Moisés. Y aún en nuestro quizá corazón más duro, a lo mejor ya cansado o ya no tan dispuesto o tan entregado a las sorpresas que tú puedes tener hacia nosotros. Padre, permítenos ser cuidados en el hueco de tu mano. Que podamos sentirnos en ese espacio en donde nos estás escudando, en donde nos cuidas de tu presencia, en donde nos proteges y en donde podemos ver que continúas caminando
al lado de nosotros. Te doy gracias, Padre, por todas las personas que están viendo esto el día de hoy. Te pido que tú impactes su semana. Que el día de mañana, Señor, ellos puedan mirar sus habilidades y mirar tu presencia de una manera distinta. Que ellos en cada trabajo, en cada acción que tengan que llevar, Señor, que ellos puedan esperar de ti. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, que les traigas prosperidad a sus vidas, que traigas amor, paz, Señor, pero sobre todo, Señor, lo que más deseamos es de tu presencia. Te pedimos, Señor, bendigas a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y amén. Wow. ¿Qué te pareció? Está interesante, ¿no? Estaba leyendo un pedacito en donde justo antes de que Moisés pase, tengo que contar algo de Moisés interesante, bueno, de Dios que le hizo. Pero justo antes de que Dios tapa el espacio en donde está Moisés y lo escuda, lo pone ahí en la grieta y lo cubre con su mano, dice: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. No podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida, y luego pasa todo esto. Está padrísimo. Pero te voy a dar un pedacito. A mí me encanta encontrar estos pedacitos en la Biblia en donde Dios muestra una parte de su carácter que regularmente no lo muestra. Y uno de ellos que me gusta mucho, lo voy a buscar para la siguiente, pero este es uno de los que me gusta también. Y luego dice, en Éxodo 33:3, dice: suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. O sea, ¿qué tan terco y tan rebelde tienes que ser para que Dios no aguante una caminata completa contigo sin destruirte? Imagínate el pobre de Aarón. Nos vemos.